Buenas noches, bienvenidos a las luces de la ciudad en 7 Televisión Málaga. Hay que ver qué lejos parece ya 2019, metidos hasta las cachas en 2020, en los enredos políticos, en los viejos dramas sociales como los Asperones, en el urbanismo especulativo, en escándalos como el del entrenador del equipo de fútbol. Todo eso y más estará esta noche en nuestra tertulia. También el gran año del aeropuerto de Málaga en su centenario. Sí, nuestro aeropuerto es el decano de España, incluso de Europa, y nos visitará su director en nuestra barra libre. En un rato charlamos con Pedro Vendala. De momento comenzamos ya, y como cada semana lo hacemos con nuestro diccionario moral de la ciudad. Los Asperones han regresado a la conciencia colectiva después de que un programa popular de La Sexta le sacara los colores al alcalde, aunque a decir verdad, no solo al alcalde, sino a todos nosotros. Hablamos de un gueto que se arrastra desde hace ya más de 30 años, 180 viviendas en las que residen más de 1000 personas, con una realidad que describen quirúrgicamente los datos. El 97% de la población allí está en situación de pobreza extrema. Sí, el 97%. 9 de cada 10 no tienen ninguna titulación académica y la esperanza de vida de sus habitantes es de 50 años. De 50 años, mientras en el resto del país supera los 80. Es decir, aquello es similar a zonas de guerra, como Siria. 3 años atrás se aprobó por unanimidad una moción de Izquierda Unida para que la Junta desmantelase las chabolas con fondos europeos. ¿Y qué hay de eso? Se trata de una competencia autonómica y para la peor memoria del PSOE en la Junta queda ese desastre que desde hace un año computa ya en el debe del gobierno del cambio de PP y Ciudadanos. ¿Pero qué cambio es? Seguir sin hacer nada. Entre tanto, el ayuntamiento fracasa sistemáticamente en sus actuaciones allí, en aquella barriada provisional creada en 1987 dentro de un plan de erradicación del chabolismo que acabó siendo otro espacio chabolista. Es verdad que el ayuntamiento sí tiene partidas para suministro eléctrico, por cierto, interrumpido ahora desde hace días, o abastecimiento de agua o zonas comunes, pero con eso no basta. Los Asperones se debían desmantelar, pero De la Torre nunca le ha dado prioridad en sus demandas a la Junta, ni antes ni mucho menos ahora. Todo periodista de Málaga, también yo, se ha ocupado alguna vez de los Asperones, pero ¿recordar esa vergüenza es suficiente ante esa vergüenza? Este barrio de infraviviendas que recuerdan demasiado a las favelas de Brasil nos interpela como sociedad. Como dijo aquel día un concejal de Izquierda Unida ante el Pleno, tendrían ustedes que ver en qué cama duerme una persona operada de cáncer o cómo viven niños con neumonía. Y ahí está precisamente el problema. No ver. Preferimos no ver, preferimos ahorrarnos ver aquello y así aliviar la conciencia colectiva. No por casualidad, Aristóteles advertía que la vergüenza reside en los ojos, así que preferimos cerrarlos. Cuando hablamos de Málaga de moda, de Málaga ciudad genial, está claro que hablamos de Calle Larios o del Muelle 1, desde luego no de ese lado oscuro de la ciudad que ahí sigue 30 años después. Podemos seguir mirando para otro lado o podemos empezar por aceptar que los Asperones es un espejo en el que podemos y debemos mirarnos para sentir vergüenza como sociedad y, por tanto, por cada uno de nosotros. Bueno, vamos con la tertulia, con 3 invitados que nos aseguran una noche interesante. Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muy formal esta semana, le veo. Espera que acabe la semana. Sonia Crespo, periodista, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, y José María de Loma, subdirector de La Opinión. Buenas noches, Teo. Bueno, la semana viene marcada, no sé si por el barómetro, si por las expectativas de Dani Pérez, digo la semana política, de que Ciudadanos en algún momento cambie el rumbo, lo cual parece de entrada de una ingenuidad importante.
viene marcada por la rueda de prensa de Víctor, que en alguna medida da una lección a políticos que han estado callados o más callados de la cuenta en este asunto, o viene marcada por la exoneración de Teresa Porras. No sé qué pensáis. A mí me parece que quizás lo más significativo en los últimos días, y no lo dejo de relacionar con el barómetro, es el gesto de Pepe Ortiz, del alcalde de Torremolinos, abriendo la guerra que se va a librar entre sanchistas y susanistas. Bueno, está claro que va a haber o balas de fogueo o balas de verdad con el tiempo, y que el PSOE tiene una crisis interna, como pasa siempre que hay cambios en las direcciones federales, que cambia el líder, y el líder nacional pues quiere que todos los líderecillos de las regiones, las provincias y los locales sean afectos a él, y aquí lógicamente Susana Díaz ha representado la antítesis de Sánchez, aunque ahora han pactado, y luego están los que quieren situarse y son los conversos, que pasa en todas las zonas, los que han sido más susanistas que nadie y de pronto ahora tienen que demostrar que son más sanchistas que los demás, y por tanto se lanzan a fuego abierto, ¿no? Pero has mezclado muchas cosas, ¿no? Lo de Dani Pérez también con el... Buen tiempo ahora en la tertulia. Lo de Dani Pérez también, en fin, me parece un poco fuerte de un político. Es verdad que posiblemente con este movimiento del sanchismo hay muchos sanchistas que no quieren que Dani Pérez sea candidato a la alcaldía de Málaga, y quizás de pronto él se pueda agarrar ante lo que pueda suceder diciendo, bueno, como no tengo una moción de censura y de alcalde, que entonces nadie me quita, pues quizás es la última alternativa, ¿no? Son muchas cosas, ¿no?, las que hay, que van a darnos juego en las próximas semanas. Gracias, así podremos estar aquí en tu programa. Está la situación de Dani Pérez, que como tú bien dices, podría entrar, estoy de acuerdo contigo, y está la situación de Juan Casá, mucho más delicada todavía. Es que no tiene ninguna posibilidad de tener ningún brillo, de tener absolutamente nada, o está condenado a una muerte muy lenta, o sea que esa sí que sería su gran opción, pactar con el PSOE y aprobar una moción de censura, que yo creo que el Partido Popular y Paco de la Torre, yo no lo veo eso tan alejado, Teo. Yo creo que sinceramente esa amenaza de moción de censura la viven a diario, y de ahí toda esa complacencia con Ciudadanos, con Noelia, que ya es una más en el Partido Popular. O sea que yo creo que yo no lo veo tan descabellado, lo de la moción de censura. Lo que pasa es que el movimiento de Dani Pérez quizá ha sido demasiado rápido en cuanto a acción-reacción, ¿no? O sea, empieza a tomar carta de naturaleza que, como decía Antonio, hay otra gente que podría apetecer el ser candidato a la alcaldía de Málaga, y entonces enseguida él ha dicho, no, yo estoy aquí e incluso puedo abanderar una moción de censura. Se cruza además que Ciudadanos ha nombrado a Maldonado, no sé muy bien qué, secretario del programa. Una especie de equivalencia, ellos no tienen secretario provincial ni presidente, ¿no?, pero como que lo han erigido un poco más. Cuidado que has abierto otro fuego. ¿Quién lo ha nombrado? No sé, Guillermo Díaz parece, ¿no? Quiero decir que el que tiene más... La gestora de un partido que está en proceso de designar quién va a ser su líder, se dedica a ir nombrando gente por las regiones y por las provincias, eso ¿no? ha indignado mucho. Alucinante, ¿no? Eso ha indignado precisamente mucho. Le cortaba. No, sí, es eso, o sea, están en transición, pero sin embargo ante el Congreso, que tiene que decidir el liderazgo nacional y ya bajar en escala a provincia, hacen este nombramiento. Entonces Casá se puede ver incluso más postergado todavía. Totalmente. Y siendo verso suelto, travieso y con un poquito más de tendencia quizá hacia el PSOE en Málaga capital que hacia el PP, pues Dani Pérez puede jugar esa baza. ¿Qué podría ganar? Porque la única hipótesis que se puede hablar es, bueno, él quiere mantenerse en la carrera política por las circunstancias que a lo mejor... dar miedo. Yo no creo que la moción se haga, y además no creo que el electorado lo premiara después. Pero tendría que ofrecerle al PSOE luego seguir con ellos en las listas, pasarlo, no sé, porque en los 4 años de estabilidad Juan Casá lo tiene. Lo que va a pasar dentro de 4 años, tal como está él en la situación de Ciudadanos, es posible que se pueda quedar fuera de juego, pero... Es difícil estar en la cabeza de Juan Casá, pero bastante como tú dices, difícil, 4 años de estabilidad como portavoz de Ciudadanos en la Diputación, que es un puesto cómodo, claro, pero él sabe que a lo mejor eso es el final. Sin embargo, una alambicada operación de pasar al PSOE... ¿Crees que tendría algún futuro en el PSOE? No,
Más allá de ser moneda para la moción y enganchar con una de gobierno. Ahora hablamos del otro, del otro planteamiento que hacíamos, el de Pepe Ortiz y sanchistas y susanistas. Pero es verdad que eso que apuntáis, en Ciudadanos hay mucha gente muy enfadada, por ejemplo, el sector de Igea en Castilla y León y en otras provincias, porque están viendo que la gestora, como apuntaba Antonio, está haciendo nombramientos que ellos relacionan con el asegurarse el proceso de elección de la nueva dirección. Tratan de evitar de que los sectores críticos crezcan. No es una gran noticia para Juan Casá, desde luego. Sí, bueno, Ciudadanos, lo que dice Igea, a mi juicio, al margen de reconocer la valía de Inés Arrimada, que me parece que tiene un liderazgo muy potente, pero Ciudadanos tiene que replantearse exactamente qué quiere, ¿no? Y Igea ha dicho una cosa muy sensata, dice, si no queremos populismos a un lado, tampoco al otro, ¿no? Es decir, si se abobina de Vox o se abobina de Unidas Podemos, ¿no? Pero resulta que en este caso solamente es de la zona de la izquierda, lo cual ha resituado al partido como una formación política que ha querido competir por el liderazgo de la derecha y ha perdido el concepto de liberal o de bisagra que en un momento determinado podía haber permitido jugar un papel mucho más destacado, y eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Que se establezca qué tipo de modelo de partido quería, si el que ha dejado de herencia Albert Rivera o uno nuevo, ¿no? En fin, que tiene... Están haciéndose oír los varones, que parece que en Ciudadanos también los hay, a medida que se acerca el Congreso, y también hemos visto a Juan Marín, que es vicepresidente de la Junta, sacar un poco de pecho diciendo que el barómetro no da muy bien, el barómetro de opinión pública de Andalucía no da muy bien a Ciudadanos, pero que sin embargo tiene 4 puntos más de intención de voto que Ciudadanos a nivel nacional. No sé si lo ha comparado con los resultados electorales o con alguna otra encuesta. Pero al final eso es que no te consuelas porque claro, no quiere, ¿no? Es que a Marín también le están buscando sustituta, en este caso. También le están buscando en Andalucía sustituta. Entonces también tiene que moverse. El sector de Hervías claro, está muy agitado. Y lo que dice el barómetro, vamos, que en fin, como tenemos que estar comentando cosas, no sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses o dentro de 3 años, pero lo que dice el barómetro ahora mismo sería que tendría que pactar PP y Vox como gran coalición de gobierno y Ciudadanos quedar de alguna manera de forma residual o testimonial. Eso es muy preocupante, ¿no? Casi está calcado lo que pierde Ciudadanos, que son unos 8 puntos, es lo que gana Vox en ese barómetro. O sea, es muy interesante. No sé si es exactamente trasvase total o fruto de otros movimientos. Ciudadanos pierde unos 7 puntos. Vox gana 5 y el Partido Popular gana 3. Se entiende que básicamente los 7 puntos de Ciudadanos se los reparten el PP y Vox, fundamentalmente los gana Vox, y que hay algo de movilización, es decir, que el gobierno está consiguiendo, bien sea el PP o bien Vox, la suma. Vox en la oposición a Cataluña, el pacto PSOE Unidas Podemos, el acuerdo, en fin, a la abstención de Esquerra y de Bildu, que esos todavía estén movilizando a alguna gente más por la extrema derecha. Sea lo que sea, lo cierto es que las tres derechas suman 51 cuando en las elecciones sumaron 49,9, es decir, hay un punto más, realmente es que hay un punto más. La cuestión es si el PP pacta con Vox, Ciudadanos se convertiría en el socio parlamentario no dentro del gobierno como está haciendo ahora Vox, o para Ciudadanos sería interesante girar la mirada a la izquierda. Eso sí que es una pregunta a muy largo plazo. Yo, a mi juicio, la gran preocupación que tiene que tener Ciudadanos es que se convierte en una fuerza prácticamente irrelevante. Entonces, de estar al frente, de estar en el gobierno, de ejercer una vicepresidencia, que además también que tendrá que plantearse eso. Ahora mismo, tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Junta de Andalucía, ¿vosotros veis que hay 2 partidos o que hay digamos, un sello de la marca Ciudadanos? Para nada. Es el PP el que está gobernando en las 2 fuerzas políticas, ¿no? Que eso es lo que te pasa también en las coaliciones, que el pequeño se queda diluido, ¿no? Eso decíamos el otro día. Pregunta a un malagueño quién es
la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Que te diga el nombre. Bueno, que te diga un nombre de un concejal, ¿eh? Que cuidado y no me lo preguntes a mí, tampoco, porque y mira entonces que Noelia Losada voy a suspender, ¿eh? Está paseada, ¿eh? Y Noelia Losada está paseada y sale en los medios. Sí, pero fíjate, yo le preguntas a la gente, dime un consejero, ahora Antonio dirá, dime uno del PP. Claro. Elías Bendodo, pero, hombre, digo que Elías Bendodo al menos será conocido, ¿no? Por nosotros. Le van a eclipsar los martes con el Consejo de Ministros ahora de Sánchez el mismo día que el Consejo de Gobierno de la Junta. Para que no pueda, para que no acapare titulares nacionales. Bueno, yo creo que donde sí hay un elemento interesante, es verdad que el desplazamiento para Ciudadanos lo es en todos los ayuntamientos, en diputaciones, en la propia Junta de Andalucía, pero hablábamos, y Antonio, tú en tu artículo dominical lo recordabas esta semana. ¿En cuál? Uno de la última semana. Vale. Sí, el artículo del último domingo. No me refería a un remoto domingo de algún momento de tu no corta trayectoria. Es que es posible que alguna vez haya dicho algo de lo que vas a decir, eso seguro. No, sí, te referías a los movimientos del sanchismo. Frente al susanismo, digamos, ¿no? Sí, lo hablabas en Málaga también. Rescatamos lo de Pepe Ortiz, que en el Diario Sur hizo unas declaraciones pues criticando a la dirección provincial. Está claro que, bueno, eso son, digamos, maniobras de distracción. Los sanchistas aquí no están con el tema de la dirección provincial, en todo caso están con el tema de la dirección andaluza, porque de eso es como el dominó, ¿no? Si cae una, caen los demás, ¿no? Pero sanchismo, ¿qué sanchismo? Es que hay muchos sanchismos. Pues está el del propio Nacho López, Ignacio, el diputado nacional, que es el líder abanderado, pero está por otro lado el que es ex portavoz del Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes. En la propia Andalucía está Toscano, pero luego está Gómez de Celis por otra parte. Es decir, que hay varios sanchismos y no se sabe muy bien si estos movimientos obedecen a alguna estrategia, que parece que, o en teoría algunos defienden que sí, pero están, digamos, otros sectores que dicen que no, que han ido un poco por libre y que a lo mejor Nacho López o Gómez de Celis están muy por la labor de abatir la pieza de Susana Díaz, pero a lo mejor a Pedro Sánchez no le interesa para nada en el escenario actual que vivimos en la política. Entonces, claro, como eso resulta cambiante, yo he hablado con los dos sectores, ¿no? Y con los propios susanistas, que están muy tranquilos. No sé si están tan tranquilos o tan confiados porque no se ven la que se está sucediendo, o porque realmente ellos tienen otra interlocución más allá de los movimientos de gente muy nerviosa y que quiere ajustar cuentas como sea. Eso es verdad, es decir, que el susanismo, o que el entorno de Susana Díaz, y ella particularmente, yo también he tenido ocasión en alguna ocasión de charlar con ella, está muy tranquila, cree que su acuerdo con Pedro Sánchez es un acuerdo muy estable y muy fiable, y que no va a interesarle a Madrid, además beneficiada por el calendario, no va a interesarle a Madrid un conflicto en Andalucía, donde en ese sentido ellos ven oportunidades de continuidad. Sin embargo, curiosamente, la peor noticia es el barómetro, porque lo que retrata es que la foto del 2 de diciembre, que se considera una foto excepcional, porque es la única vez que el Partido Socialista ha bajado del 1,5 millones aproximadamente de votantes a 1 millón, es decir, del 33% aproximadamente, que es su línea habitual, 30-33%, al 27%, que eso indica que Susana Díaz no es ninguna garantía, que Susana Díaz no permite que el Partido Socialista aspire a recuperar la Junta. Sí, pero ¿crees que alguna otra alternativa, o María Jesús Montero sería alternativa? O sea, decía Leo muy bien que hay un acuerdo, pero Pedro Sánchez ha pensado, por si acaso, Montero. Voy a poner a Montero de portavoz, le voy a dar una relevancia máxima y va a tener una gran proyección mediática. Está ahí, no sé si va a ser la sustituta. El desgaste es personal de Susana Díaz, no es un desgaste del Partido Socialista o una oportunidad que están aprovechando las fuerzas de derechas, el Partido Popular o Vox, que cuanto, como decía Rajoy, cuanto peor mejor. Ahora se va a encontrar, yo creo que Vox está viviendo ahora una luna de miel, sin hacer nada, dando guantazos a diestro y siniestro. O sea, yo lo veo más
como un desgaste del Partido Socialista, un poco también un reflejo de la situación nacional, más que del desgaste concretamente de Susana Díaz. Sí, y luego me hace gracia, no me hace ninguna, que sea precisamente Pepe Ortiz el que abra este melón, que creo que no es precisamente el más indicado para dar ejemplo de nada. Yo es que como el tema de cómo consiguió la alcaldía de Torremolinos, gracias al apoyo previo pago y talonario de una concejala tránsfuga del PSOE, y además a priori, no a posteriori, o sea, PSOE, ¿no? de Vox, perdón, de Vox. Es que claro, lo tengo tan, o sea, eso estaba tan hablado y tan pactado y tan, me indigna este tema. Entonces, que precisa, bueno, con la de Vox, con Lucía Quinn, de Vox, hacia un cuarto de hora antes, y con una concejala de Por mi Pueblo, o sea, del partido de Pedro Fernández Montes, su enemigo acérrimo. Y está allí, vamos, es un alcalde legítimo porque es legal, pero en fin, y este es el que se permite el lujo de criticar y de poner aquí, abrir un melón y en fin. Hay una cosa, yo creo, de Pepe Ortiz, el alcalde de Torremolinos, es muy alabable que siempre ha hablado un poquito más en libertad que con el encorsetamiento de su partido, siempre ha sido un poquito más libre, pero claro, pasa una cosa, él dio algún paso tímido para oponerse al susanismo, pero por eso los susanistas no lo consideran de él, pero se subió un poco tarde al sanchismo, entonces los sanchistas tampoco lo consideran. Y luego, aparte de ideología y tal, Pepe Ortiz está muy cabreado porque no fue diputado provincial y quería serlo, y se quedó sin ser diputado provincial, y él que creía legítimamente que le correspondía. Entonces en ese partido judicial el PSOE optó por otra gente. De ahí viene un cierto enconamiento también, él cree que tiene una cierta incomprensión por parte de los dirigentes provinciales y regionales, y se mezcla todo eso, ¿no? Y luego también ha hecho una crítica sana. Oye, pues esta dirección provincial es mejorable. Pues sí, la verdad es que sí. A lo mejor son los otros... Sí, lo que claro, es certero, es certero, total. Exacto. Dice, además, no lo ha dicho en las entrevistas, pero he tenido la oportunidad de hablar con personas de su entorno. Dice, bueno, es que no tenemos liderazgo en la universidad, en el liderazgo social, en las asociaciones de vecinos, las cosas que se han dicho, por cierto, en el PSOE de hace muchas décadas también, que fue perdiendo poco a poco, y ya no se reconoce el partido en ningún base, en ningún estamento social, ¿no? Donde hay un liderazgo, por el contrario, muy sólido, es en el Partido Popular. El Partido Popular en Málaga... Mientras tengan el poder, los liderazgos, ese es el poder. Tienen sus referentes en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y particularmente los grandes conversos. Elías Bendodo. No, también hay conversos en el PP, ¿no? Bueno, declarados orallistas a muerte y ahora somos casadistas. Bueno, yo no sé si en este caso, Sonia, no lo sé, la palabra es conversos o sencillamente que a la fuerza ahorcan, quiero decir. Totalmente, sí. Ganó Casado, luego el jefe es Casado. No, digo, independientemente, ellos fueron abiertamente sorayistas y sí, por tanto... En este caso hay una pequeña diferencia, un pequeño matiz. No han tenido tanto que convertirse ellos como quizás convertirse Casado o Teodoro García Egea, que es el secretario general del partido, porque Juanma Moreno, la virtualidad que tuvo es que ganó, que tiene el poder. Es decir, aquí estamos hablando de alguien que ha perdido el poder, en el caso del PSOE, frente al que tiene el poder, que es que es Pedro Sánchez. En este caso, Pablo Casado todavía sigue siendo un meritorio, y Juanma Moreno, pues se le apareció la Virgen, como se dice. Un meritorio que ganó un congreso, cosa no, que... me refiero a un meritorio porque lo que ha hecho es tener los peores resultados de su partido en toda su historia, con 66 escaños, y gracias a Pedro Sánchez ha logrado tener... se ha convertido en un varón de referencia del sector moderado junto a Feijóo. Más sensato, más moderado. Y veremos a ver cómo juega sus cartas. En todo caso, el Partido Popular, entre Juanma Moreno Bonilla y Elías en la Junta, el alcalde Francisco de la Torre en el ayuntamiento y el pero control... eso va por libre, Paco de la Torre va por libre. Sí, pero al partido le da una tranquilidad enorme. Es decir, el partido no tiene ningún temor de perder inmediatamente ni la alcaldía, ni... No sé que de la operación Dani Pérez salga. Que hemos dicho que por ahí, por este sector... No lo descartaría no lo descarta. tanto. Así que cuidado tu tesis, a ver dónde Vosotros llega. sois los analistas, yo solo pregunto. Bueno. Yo no lo descarto. Y pues, el Partido Popular no lo descarta tampoco, Bueno, pues vamos a ver qué piensa de todo esto, por cierto, Curro Troya, en su Ar de Troya, que regresa en 2020. A Juanma Moreno y a Elías Bendodo les ha tocado la lotería con el nuevo gobierno.
Al menos eso parece que piensan estos pícaros populares después de comprobar cómo han puesto en marcha a todo correr su más que previsible estrategia política de agravios. Durante la negociación de la investidura, Pedro Sánchez llamó a todos los presidentes autonómicos. Lo tuve que hacer porque, para mantener el diálogo, Esquerra Republicana le exigió que retomara la comunicación con Torra. Así que el entonces candidato decidió enmascarar aquella condición impuesta con la ronda de telefonazos. Con el nuevo gabinete surgido de una exigua mayoría simple, Sánchez va a necesitar de los votos de nacionalistas e independentistas para poder aprobar los presupuestos y otras iniciativas parlamentarias. Es decir, a partir de ahora, en Moncloa van a tener que hacer encaje de bolillos. Y aquí entra en juego nuestros golfillos con base en Sevilla. Se trata de repetir la táctica que tan buenos frutos le dio a Paco de la Torre en su posición de víctima respecto al ya antiguo y acabado poder socialista en la Junta. Como los dos jóvenes pícaros cervantinos, Morenete y Vendoncillo, se reparten los papeles. Morenete arranca exigiendo una cita rápida al presidente con un Andalucía no va a ser menos que nadie. Y Vendoncillo anuncia una postura reivindicativa para evitar supuestos o posibles atropellos. Morenete se queja y proclama a los cuatro vientos que no le han dado la cita el mismo día de la toma de posesión del nuevo gobierno. Y Vendoncillo le sigue el juego calificando ese mismo gobierno como el menos andaluz de la historia. Nuestros dos picaruelos saben que en política la mejor estrategia es tener siempre un buen enemigo. Y en la Junta son grandes estrategas. Déjenme que para esta política de malhechores les recomiende a nuestros ejemplares personajes un eslogan súper español que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Madrid nos roba. Seguramente les suene de otra novela picaresca parecida, pero les aseguro que no hay plagio alguno. Ahí lo dejo. Bueno, más allá de la paráfrasis cervantina, ingeniosa por parte de Curro Troya, es verdad que hay una cosa cierta. En política, un enemigo te define muy bien tu territorio, ¿no? Y está todo inventado, ¿no? El enemigo exterior. Lo que han cambiado son los actores, pero la historia es la misma. Ahora tenemos un gobierno del PSOE en Madrid y un gobierno del PP que nunca había en Andalucía, pero hemos estado acostumbrados a toda la etapa de Aznar, la etapa de Rajoy, que es lo que se decía desde la Junta de Andalucía, ¿no? con Madrid. Es decir, que los papeles están escritos, los guiones son similares y lo único que cambian son los actores. Como siempre, es mucho más cómodo echarle la culpa al de enfrente que nos mire nuestro trabajo interno, ¿no? Sí, al margen del tono, en el fondo tiene razón. Y como tú bien decías, ¿no? Es algo ya que está más que inventado. Aparte de decir que es el gobierno menos andaluz de la historia, cuando la portavoz va a ser una andaluza que además tiene un marcado acento andaluz, no sé, son gestos que no vienen al tema. Yo creo que es que en general la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, Juanma Moreno, están pecando un poco de precipitación y de exageración en llevar el marketing político o lo que ya está inventado al extremo, ¿no? En todo. Está muy bien, por ejemplo, lo de levantar alfombras y tal, pero lo hacen tan descarado, las cajas fuertes. O sea, no sé si toman un poco la ciudadanía por tonta y resulta muy evidente y a veces incluso hasta caricaturesco. Igual que esto, hombre, el mismo día estás pidiendo la cita, el mismo día estás diciendo no me recibe, el otro, Elías Bendodo, cacareando, lo que... demasiado evidente. Y lo que estamos viendo, José María, es que no sucede solo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Quiero decir, hemos visto esta semana un pleno en la Diputación donde se pretendía prácticamente reprobar al consejero de Sanidad, pedir su destitución o su dimisión. El Ayuntamiento de Málaga ya ha hecho también varias mociones en los últimos plenos hacia la política nacional. Estamos viendo que las instituciones, en lugar de afrontar sus problemas, tratan de justificarse con los problemas ajenos, ¿no? Sí, durante muchos años era Izquierda Unida la que siempre llevaba a los plenos de las instituciones una moción de apoyo al pueblo palestino, que estaba muy bien, ¿no? Y era la única nota de color rara o ajena a los asuntos municipales o provinciales. Eso se ha extendido, ¿no? Sí, la Diputación, ayer el portavoz socialista Pepe Bernal decía que hay un médico que sobra en el SAS, que es el consejero Jesús Aguirre, y instándole a dimitir, ¿no? Y sobre eso se polarizó mucho buena parte del pleno, y sí, es así. También la tentación populista siempre acecha, ¿no? El gobierno andaluz
está muy tentado, tiene un arma ahí de tildar al gobierno de enemigo, de bildutarra, de postergar a Andalucía en beneficio de otros territorios, igual que en el Ayuntamiento de Málaga se puede o se ha hecho ese discurso contra la Junta de Andalucía. Siempre la institución mayor es la que agravia y muchas veces para tapar tus carencias o tu falta de acción política o de dotar de infraestructura o de mejorar las cosas, pues está el enemigo exterior. Aunque en este caso lindaría la frontera. Yo recuerdo, no sé si cambiaron el reglamento de la Diputación, pero en la etapa de Bendodo se tiraban muchas mociones porque solamente se podían debatir asuntos que fueran competencia de la Diputación, cosa que en el Ayuntamiento sigue la manga ancha y se puede presentar al final. El número por grupo, ¿no? Quiso limitar, no sé si eran a 3 o a 4, que después se cambió el número de mociones que podía presentar cada grupo, no tanto el tema o el asunto como sí el número. Pero a mí me parece aquello que tuvo respuesta por parte de la oposición, porque siempre, en fin, lo que hacen muchos partidos, ¿no? De pronto llevamos una moción pidiendo la reprobación de no sé quién en todos los ayuntamientos, diputaciones y demás, ¿no? Bueno, que cada administración discuta sobre lo que es su competencia, ¿no? Para mantener un asunto en el candelero, un asunto nacional, se ordena que todos los grupos municipales lo van a hacer. De hecho el PP lo va a hacer ahora con el nuevo gobierno. Nos vamos a inflar de ayer en el de previo tipo, de la Diputación se quejaba una representante socialista de que no se iban a debatir determinados asuntos netamente provinciales. La sanidad lo es, ¿no? También, pero luego pues fueron ellos también los que provinciaron la frontera, ¿no? Pero no será por el mero postureo. Porque ya los periodistas a lo mejor no vamos a comprar esos temas porque son debates estériles que no tienen competencias, pero ya con las redes sociales ellos hacen su foto, su corte, o sea, yo creo que la proliferación un poco responde al postureo y a las nuevas reglas, ¿no?, que rigen ahora la información. Bueno, en todo caso, si alguien pensaba que con el nuevo gobierno, es decir, con el final de este ciclo electoral estresante que ha llevado a 2 elecciones generales en el año 2019, además de municipales y de europeas, que veníamos justamente de las andaluzas al finalizar el año anterior, pero en definitiva se formó gobierno en el mes de enero, hace ahora un año. Si alguien pensaba que después de todo este ciclo estresante se iba a bajar el tono e íbamos a tener un periodo de gestión y menos de convulsión, yo creo que se equivocaba mucho. Es verdad, decía ahora Antonio Méndez, el Partido Popular ha dado la orden a que los gobiernos autonómicos y diputaciones y ayuntamientos ejerzan la oposición a Pedro Sánchez, que quiere que sea una oposición muy beligerante, que consideran justificada por sus socios, y eso me parece que nos augura que la convulsión va a continuar. En todo caso, nosotros vamos a continuar, pero después de una pequeña interrupción para publicidad, después de la cual recibiremos a nuestro invitado para compartir un Málaga. Quédense, que merecerá la pena. Continuamos con el programa y, como les decíamos, hacemos un alto en la tertulia para recibir a nuestro invitado en esta barra libre, donde siempre reservamos un tiempo particular para mantener una conversación con alguien que merece la pena, y quien hoy nos visita merece mucho la pena por ser quien es y sobre todo por ocupar el puesto que ocupa. Hace unos días se hacía balance del año 2019 en el aeropuerto de Málaga. No era un año cualquiera, es el año del centenario del aeropuerto, que en Málaga se presume de ser el decano de los aeropuertos españoles, es el más antiguo que conserva su ubicación original. Y ese balance ha sido realmente extraordinario. Ese es el motivo, además del centenario, de compartir la celebración del centenario, ese es el motivo, es el gran balance de 2019 en el aeropuerto de Málaga. Por eso, nuestro invitado esta noche es Pedro Vendala, director del aeropuerto, un ingeniero aeronáutico que ha dirigido aeropuertos, grupos de aeropuertos de gran nivel, aeropuertos que incluían Alicante o Ibiza, que están entre los más punteros de destinos turísticos, Valencia, Sevilla, grandes capitales, en fin.
Pedro Vendala, buenas noches. Buenas noches, Teodoro, muchas gracias. Un placer recibirle en esto que llamamos la barra libre, porque en definitiva se trata de charlar un rato. En realidad la sección se llama Un Malagacón, porque lo que hacemos es compartir un vino de Málaga con alguien con quien nos parece que merece la pena echar un buen rato. Pues muchas gracias por invitarme a compartir este Málaga con vosotros. Aunque tú eres onubense, sí. Y si me permites tutearte. Por favor. Y en Huelva también tenéis buenos productos junto al mar, ¿no? Esto de que aquí todo el mundo presume de tener las mejores gambas o los mejores vinitos, Huelva tampoco está mal. Yo soy de los que piensa que en todos los sitios hay algo maravilloso que encontrar, lo único que hay es buscarlo y disfrutar de ello. Bueno, ya llegaste a la dirección del aeropuerto de Málaga el verano pasado, ya en plena temporada turística, ¿no? Exacto. ¿Qué tal te has sentido recibido en Málaga? Pues muy bien profesionalmente en el aeropuerto, porque contamos con un equipo estupendo que trabaja muy bien y me encuentro muy orgulloso de pertenecer, y muy bien en Málaga, en la provincia y en la ciudad, porque es un sitio súper acogedor, súper amable y con una gente encantadora. Entonces, bueno, muy feliz. Ser andaluz además ayudará culturalmente a ubicarse bien. Bueno, qué afortunado, ¿no? Llegar al aeropuerto de Málaga el momento en que se celebraba el centenario del aeropuerto. Pues la verdad es que para mí, y supongo que para todos los que nos dedicamos a la gestión aeroportuaria, esto es un regalo, porque el aeropuerto de Málaga es centenario y es el primer aeropuerto centenario de España. Y haber podido disfrutar de todo digamos, desde el 2 de septiembre, que se celebró la conmemoración del primer vuelo, pues ha sido un disfrutar, sobre todo por la gran acogida que ha tenido en vosotros los medios y en la sociedad malagueña. Pero hay quien dice que incluso no solo es el decano de los aeropuertos de España, sino que realmente debería ser considerado también de Europa, porque el aeródromo de la línea Berlín-Weimar no se conserva realmente en el mismo sitio, ¿no? Exactamente, abierto al tráfico comercial de pasajeros, nosotros pensamos que es el decano de Europa. Quizás no es el decano de los aeródromos, pero con este carácter comercial de atender a tráfico comercial de pasajeros, yo diría que sí, que es el decano de Europa. Pero bueno, nos conformamos con celebrar el ser el decano del territorio de España. Bueno, 100 años es un tiempo que da para 4 generaciones al menos, ¿no? Supongo que tenéis la sensación, me imagino que inevitablemente en cualquier aeropuerto uno tiene conciencia de que aquello funciona porque mucha gente hace su trabajo y lo hace bien, porque no puede haber un operativo tan complejo y además tan delicado, porque se operan aeronaves llenas de vidas humanas. En un aeropuerto imagino que se ve muy claramente que es un trabajo colectivo, pero en cualquier caso, al celebrar 100 años sí que tendréis esa sensación de decir, este es un trabajo colectivo, ha hecho falta mucha gente a lo largo de varias generaciones para que el aeropuerto haya llegado a ser lo que es. Pues mira, yo siempre pongo el ejemplo del aeropuerto como trabajo de equipo. Y hacemos la metáfora de cuando actúa una orquesta o una sinfónica, de que pueda que haya una empresa que lo dirija, que es AENA en este caso, pero que colaboramos muchos actores, ¿no? De hecho, en el aeropuerto trabajan más de 8.000 personas y cada uno de ellos sabe lo que tienen que hacer y sabe lo que tienen que hacer en cada momento. Y de hecho ese es el éxito del transporte aéreo. Es la coordinación, la planificación y la procedimentación de todas las acciones que llevamos. Y respetarla da la garantía de éxito. Bueno, en todo caso, en estos 100 años habéis operado a 400 millones de personas, de pasajeros. En fin, es un volumen formidable. ¿Tiene conciencia la sociedad, cualquier sociedad, y digo en particular la malagueña, de la enorme importancia que tiene el aeropuerto más allá de ese volumen para la economía del lugar? Pues eso como todo, el aeropuerto va paralelo a la sociedad a la que da servicio y crece igual y digamos es una relación simbiótica. Si en el año 19, cuando empezó la singladura esta del aeropuerto de Málaga, se transportaron 200 pasajeros, nadie pensaría que habría un modelo de negocio, que es el propio turismo, que se desarrollaría tal como se desarrolló en el siglo XX. De hecho, es lo que ha posibilitado que nosotros tengamos que dar servicio a más de 400 millones de pasajeros. De hecho, desde aquellos 200 del primer año a casi los 20 del último año, es multiplicar por 100.000. ¿Qué significa? No se trata de que nosotros hayamos cambiado, nosotros reflejamos que la sociedad ha cambiado.
y ha cambiado en el modelo, digamos, de la actividad industrial, empresarial y de generación de riqueza a lo largo del siglo XX. Y yo creo que sí que es consciente. Y es consciente, y yo lo noto en los mensajes que recibo de la sociedad. Porque aquí en Málaga lo que sí que recibo es que hay un gran cariño al aeropuerto. Como tú dices, son 100 años, son muchas generaciones de familias trabajando en el aeropuerto y casi todos los malagueños tienen alguna forma, una conexión personal, familiar, o algún vecino, algún amigo que ha trabajado o trabaja en el aeropuerto, con lo cual todo el mundo de alguna forma lo conoce y lo siente cercano. Bueno, el aeropuerto de Málaga surgió casi imitando a las aves, imitando a la naturaleza. Las migraciones de aves entre Europa y África siempre hacían una parada en Málaga, en la zona de Tarifa, en el Parque de Doñana. Digamos, había una estación de paso para las aves para cruzar a África y volver. El aeropuerto surge como un punto de paso en la línea de París a Rabat, ¿no? Exacto. Hoy, aquel aeropuerto que fue un punto de paso entre Europa o entre Francia y África, el norte de África, ¿hoy qué es el aeropuerto de Málaga? Pues hoy esencialmente responde a ese mismo principio, es fiel a su principio, es conectar distintas zonas del mundo y a personas que viven en distintos lugares y hacerlos accesibles. Igual que lo fue hace 100 años, pues lo es hoy. Y lo que trata es de responder a esa necesidad de muchas personas de venir aquí o de muchas personas de aquí de ir a otro sitio, de sentir cercanos. Nosotros decimos que los aeropuertos acercan los territorios, porque lo que hace 100 años podrían ser días de viaje, ahora lo convierte en horas. Y eso, pues, como dice, el intercambiar opiniones, intercambiar ideas, intercambiar riqueza, siempre es bueno para todos. Y bueno, y esa metáfora me ha encantado, y si no te importa, me la apropio a partir de ahora para contarla. Nada, la verdad que la historia del aeropuerto de Málaga es interesante. Yo sé que a vosotros os gusta especialmente recordar que uno de los pilotos de la línea francesa original era Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, en fin, una figura, no solo, por supuesto, como autor de este libro queridísimo por generaciones, sino también porque es una figura legendaria, ¿no? Y os gusta imaginar, supongo. Entonces, un piloto, como le ocurrió a Saint-Exupéry, se jugaba la vida, en alguna medida exponía un alto riesgo, ¿no? Aunque en su caso fue luego en una operación no comercial, pero ¿hasta dónde se han alcanzado los estándares de seguridad en los aeropuertos? Porque realmente si uno piensa en el volumen de operaciones que hacéis cada año, en la cantidad de aviones que operan, la cantidad de personas que transitan por el aeropuerto, que por ejemplo termine el año 2019 sin un incidente significativo, resulta casi extraordinario, ¿no? Pues eso un poco va en línea de lo que te comentaba al principio. El aeropuerto funciona bien porque se somete a unos procedimientos que todo el mundo respeta. De hecho, todos los aeropuertos en la Unión Europea tienen que estar certificados. En España es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y nosotros nos certificamos todos nuestros procedimientos y nuestra infraestructura con ellos. Eso le da garantía al ciudadano de que los estándares de seguridad en los aeropuertos españoles y toda la Unión Europea son los máximos asumibles. De hecho, hoy día todos, que yo creo que podemos decir sin rubor, que el transporte aéreo es el transporte más seguro que existe, o por menos de las alternativas de transporte que existen, simplemente por una cuestión estadística, es el que menos incidentes o el que menos accidentes tiene. Y yo creo que es gracias a esa procedimentación, a esa certificación, a ese rigor en el cumplimiento de las normas. Bueno, en cualquier caso, nos felicitamos todos por los 100 años del aeropuerto de Málaga. Vosotros, a pesar de todo, evaluáis año a año, hacéis balance del ejercicio y hace unos días hacíais balance del año 2019 en Málaga, sacando pecho, realmente muy orgullosos de haber ya está rozando la mítica cifra de 20 millones de pasajeros. Exactamente, hemos cerrado por encima de los 19,8 millones de pasajeros y además con un crecimiento que nosotros decimos que es un crecimiento estable, que no son grandes vaivenes, sino que se está manteniendo a lo largo del tiempo y como te decía antes, que el aeropuerto crezca solo es el reflejo que el territorio crece, que la economía del territorio y la riqueza del territorio es próspero
y por tanto el aeropuerto es simplemente otro indicador más del nivel de logros y de riqueza y de bienestar que está consiguiendo Málaga y toda la Costa del Sol. Pedro, y habéis rozado también los 150.000 vuelos, ¿no? 145.000, en fin, entre operaciones de llegada y de salida. ¿Hay un límite? Es decir, realmente el aeropuerto de Málaga, tal y como está ahora mismo, tiene todavía mucho recorrido. Hay que ir ya diseñando un nuevo aeropuerto de Málaga, o me refiero a la nueva expansión, ¿o no? Tenemos capacidad suficiente, tenemos casi un 50% de reserva de capacidad. Piensa que en el mundo aeronáutico, sobre todo en el mundo de las infraestructuras aeronáuticas, que son intensivas en capital, nosotros siempre estamos pensando en 10, 15 años. Y por eso tenemos nuestro plan director que nos habla de lo que podría ocurrir dentro de 10 o 15 años. Y eso nosotros trabajamos como en varias velocidades, ¿no? No sé si habéis visto esa película de Dunkirk, que es muy interesante porque hay cosas que pasan en una hora, cosas que pasan en un día y cosas que pasan en una semana. Nosotros también trabajamos con 3 velocidades. Trabajamos en lo que va a ocurrir hoy y lo que va a ocurrir mañana. Nosotros tenemos nuestra previsión de tráfico a lo largo del día y de la semana, hora a hora, para tener los medios necesarios. Ya estamos trabajando en la temporada de verano del año 2020, en lo que va a ocurrir dentro de 6 meses, pues con las compañías aéreas, con los agentes handling, con la restauración, seguridad, con todas las personas que intervienen en la actividad aeroportuaria, y también estamos trabajando en el largo plazo. Hacemos nuestros diseños funcionales, nuestros planes directores en cosas que van a ocurrir dentro de 10 años, que no sabemos si serán exactamente o no como las planificamos ahora, pero nos cogerá preparado y con varios escenarios y alternativas para que lo que sea necesario estemos en condición de hacerlo y no improvisaremos en ningún caso. Entiendo entonces que con esa segunda pista tenéis todavía recorrido. Cuando reclamáis, digamos, o diseñáis estratégicamente por dónde debería ir el aeropuerto, ¿cuáles serían ahora las necesidades? ¿El nuevo acceso, el convertirse en un hub comercial, ese puerto que se quiere vincular al aeropuerto? ¿Cuáles serían realmente las grandes necesidades? Bueno, lo que nuestra obligación es identificar los cuellos de botella, dónde va a hacer falta una inversión, ya digo, en los distintos escenarios, ya sean medio o largo plazo, y sobre todo el esfuerzo que tenemos que hacer es hacer una tarea conjunta y complementaria con el resto del territorio. Hablas del acceso norte, para nosotros es importante porque mucho del tráfico viene de la costa oeste, y esto aliviaría, incluso acortaría el tiempo de acceso al aeropuerto. Queremos trabajar con el resto de iniciativas empresariales, conocerlas y que haya un diálogo fluido con ellos, con el puerto, la movilidad, con los autobuses, con el tren, con todo. Digamos, todos los frentes están abiertos. Y en ese sentido lo que nosotros siempre nos hemos ofrecido es a tener las puertas abiertas, las mesas abiertas, para que todo el que tenga ideas vengan, las cuente, nos preguntes cuáles son las nuestras y juntos tomar decisiones que lo que hagan es, por lo que decíamos antes, generar riqueza y bienestar en el territorio que damos servicio. Aunque seamos una empresa, nosotros tenemos la obligación de ser sostenible ambiental y económicamente, pero nuestro fin último no deja de ser un servicio público de atención al ciudadano. Luego quería preguntarte precisamente por la cuestión ambiental, ¿no? por esa relación entre el tráfico aéreo y la crisis climática que en los últimos tiempos, igualmente también con el tráfico marítimo, en los últimos tiempos se ponen los focos a menudo, en fin, en lo que supone de incidencia. Pero antes quería preguntarte por el Brexit, ¿no? Por la inmediatez del Brexit, porque ¿en qué medida va a afectar al aeropuerto? Quiero decir, viendo el balance del 2019, los británicos son bastante más que 1 de cada 4 pasajeros en el aeropuerto de Málaga. Efectivamente, son casi un poco más del 30% de nuestros pasajeros, cerca de 6 millones de pasajeros entre ida y vuelta, son británicos. Y a tu pregunta, pues hay 2 aspectos. Desde el punto de vista técnico, no solo el aeropuerto, sino todas las administraciones, desde aduana o Policía Nacional, todo el mundo está preparado para un escenario de Brexit.
incluso un Brexit más o menos acordado, lo que la Unión Europea y el Reino Unido establezcan, digamos, técnicamente estamos preparados. Lo único que luego tendremos una vida económica distinta los británicos que los europeos. Pero lo que sí que estamos convencidos es que el vínculo que hay entre la Costa del Sol y los británicos es estructural. Para ellos somos su costa con sol más cercana. Hay una tradición de familias durante muchos años y varias generaciones viniendo aquí. Ellos se sienten aquí muy cómodos, se sienten acogidos y ese vínculo no se va a romper. Sencillamente serán otras normas económicas con las que trabajaremos, pero que seguirán, nosotros estamos convencidos de que seguirán viniendo y seguirán siendo pues unos socios estupendos para nosotros, para la Unión Europea y clientes del aeropuerto y de todas nuestras actividades. De la radiografía de pasajeros que hacéis en el balance de 2019, ¿qué nos está diciendo el crecimiento y las tendencias que nos están diciendo? ¿Por dónde están nuestras oportunidades de futuro? ¿Por dónde se debería crecer más? Bueno, como tú dices, haciendo radiografía, o sea, sin más opinión, solo de análisis de lo que ha ocurrido. El tráfico británico, de hecho, ha crecido un 2,5% en el año 2019 y el de la Unión Europea, en general, o el de Europa, un 3,5%. Ha crecido más, casi el 7,5%, el tráfico nacional y, por ejemplo, y para nosotros un motivo de alegría, el que ha crecido fuertemente por encima de un 14,5% es el de terceros países, destinos internacionales, digamos, en África o en Oriente Medio. Era un tráfico muy pequeño, históricamente, pero que está creciendo a un ritmo casi el triple que el resto de otros mercados. Y esto para nosotros es bueno porque nos trae pasajeros muy interesantes y nos conecta con destinos muy interesantes. De hecho, todas estas rutas, muchas de ellas lo que son es la puerta de Asia, que es un continente que está en evolución desde el punto de vista demográfico y económico. Y bueno, y establecer pues rutas con estos sitios de forma indirecta a través de estos grandes hubs, pues para nosotros pensamos que es una gran oportunidad. Pedro, hemos hablado mucho de crecimiento y también, tú antes lo mencionabas, de crisis climática. Hay una incidencia evidentemente del tráfico aéreo en el medio ambiente y una de las grandes preocupaciones en este tiempo y para las próximas décadas con la Agenda 2030 y otras, digamos, agendas internacionales para los próximos años, para la primera mitad del siglo XXI, apuntan mucho a los aeropuertos. El otro día la alcaldesa de Barcelona, al declarar la emergencia climática, pedía que el aeropuerto y el puerto tomen medidas y sean conscientes de esa incidencia. ¿Esto cómo va a afectar y qué va a cambiar? Bueno, yo creo que lo primero es la reflexión de que es un mensaje que nos manda la sociedad y que debemos tomarnos todos muy en serio. Y de hecho, bueno, por muchos motivos, desde la propia, digamos, porque científicamente hay una situación que los científicos acuerdan de que hay que tomársela en serio. Lo segundo es porque la sociedad a la que pertenecemos, la sociedad malagueña, ya lo asume, que es uno de los valores que quieren, con los que se identifica, y porque nuestros clientes, y la mayoría de nuestros clientes vienen del centro norte de Europa, también lo han hecho uno de sus propios valores. Por tanto, nosotros, si queremos dar servicio a esta sociedad, debemos incorporar la sostenibilidad como uno de nuestros valores y unos criterios de gestión. Eso hay que llevarlo a la práctica. Claro, las transiciones no son instantáneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista aeroportuario ya nos hemos apuntado a medir nuestras huellas de carbono e intentar reducirlas, y todas nuestras infraestructuras nuevas pues incorporarán tecnologías que reduzcan la huella de carbono. Nuestro modo de explotación aeroportuario, nuestros procedimientos también se harán con estos criterios. Tendremos grupos de trabajo pues, para minimizar la rodadura de los aviones dentro del aeropuerto, o si hay alguna estrategia que pueda optimizar el consumo de energía. No solo, digamos, mediremos el consumo energético en el aeropuerto, mediremos también el consumo, por ejemplo, de agua. Las compañías aéreas ya también han asumido que esto es una responsabilidad y, por tanto, se van a incorporar nuevas tecnologías que no son inmediatas, pero que ya se están utilizando en los próximos años, que intentarán reducir la huella de carbono.
De hecho, lo que nosotros decimos es que lo que estamos ya es en una senda descendente. Intentaremos que ya las emisiones de carbono ya no van a aumentar, sino que van a ir descendiendo. ¿Podremos llegar a cero? Bueno, pues hoy día la tecnología no lo permite. No existe una tecnología que lo permita, igual que no existe una tecnología que lo permita para que todos los hogares usemos el agua caliente que utilizamos, viene del gas natural, pero iremos convergiendo con tecnologías que minimicen esa huella de carbono. La industria aeronáutica también ha asumido ese reto y AENA ya se ha adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y uno de ellos es el relacionado con el cambio climático. Entonces, a partir de ahora, dentro de nuestros criterios, uno de los criterios que más peso y más importantes serán en nuestras decisiones siempre será el de ir convergiendo a una menor huella de carbono en todas nuestras decisiones. Y yo creo que esa es la senda y eso es lo que la sociedad también espera de nosotros. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos? Bueno, esos son los acuerdos internacionales a los que nos vamos adhiriendo. No nos dicen mañana tiene que usted ser neutro en carbono, sino que nos dan un tiempo para ir convergiendo. Nosotros queremos ser muy aplicados en esta convergencia. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. No sé si en el balance nos hemos dejado algún dato que merezca la pena reseñar o de vuestro balance de 2019, pero una cosa, Pedro, siendo director de aeropuertos, ingeniero aeronáutico, lo suyo es navegar, tengo entendido, no volar. Son pasiones que todo el mundo tiene y me gustaría, a mí me encanta. De hecho, vivir aquí cerca del mar yo lo considero un premio. De hecho, antes conversaba contigo de que tú eres un enamorado de Málaga y de este territorio y solo puedo darte la razón porque yo que soy de Huelva y también he nacido cerca del mar, lo he echado de menos durante muchos años. Bueno, pues ojalá te quede mucho tiempo y puedas disfrutar de Málaga y que el aeropuerto de Málaga siga creciendo y siga teniendo éxitos. Muchas gracias a ti, Teo, y a vosotros por invitarnos aquí. No, encantado, un placer siempre que quieras. Aquí compartimos un Málaga contigo en esta barra libre y con ustedes también. No se vayan porque termina la entrevista, pero continúa la tertulia. Bueno, ya ven que valía la pena mantener un rato de conversación con Pedro Vendala, el ingeniero aeronáutico que dirige el aeropuerto y que tiene un gran cartel dentro de su organización. No es casualidad que haya terminado en el aeropuerto más dinámico en los últimos años, el tercer aeropuerto peninsular después de Barcelona y Madrid, o de Madrid y Barcelona. Bueno, yo me he puesto el pin que me ha regalado al terminar de los 100 años del aeropuerto de Málaga, que no es una efeméride cualquiera. Estamos hablando, y lo recordábamos con él, que es el aeropuerto más antiguo de España, el decano de los aeropuertos españoles, porque es el único que conserva su ubicación original de los de aquellos años, e incluso en ese sentido, utilizando ese criterio en términos comerciales, el más antiguo de Europa, que continúa en el mismo sitio. Pero en cualquier caso, el aeropuerto de Málaga es absolutamente fundamental para la economía malagueña. Bueno, y andaluza, ¿no? Ahí es la gran puerta de entrada de Andalucía. Ten en cuenta que Andalucía ha registrado 30 millones de viajeros por vía aérea y 19,8, tú te sabes mejor la cifra que yo, 19.856.000. Nos falta la calderilla, que es importante, esos los que hemos dejado fuera, ¿no? Pues prácticamente estamos hablando de un porcentaje muy elevado, ¿no? Del 60 y tantos %, ¿no? Es decir que, bueno, la economía de Málaga, la economía andaluza, la posibilidad de conectar con, pues creo que en verano, si no me equivoco, son 130 y tantos destinos, ahora en invierno bajan a un centenar, que en su mayoría internacionales. La potencia de la Costa del Sol, gracias a esa comunicación, luego combinada con el ferrocarril o con el AVE, pues nos da que es una de nuestras estrellas de la corona, ¿no? Que hay que conservar como sea, más allá de las mejoras que efectivamente habrá que acometer en asuntos medioambientales, ¿no? Yo le preguntaba precisamente si éramos conscientes de la importancia que tiene para la economía, no solo en términos turísticos. Es que es una ciudad, ¿eh? No sé cuántos son los miles de personas que trabajan, es una ciudad lo que mueve en torno, ya de por sí solo, el propio recinto. El PIB que proporciona el aeropuerto es elevado, no sabría decir la cifra, pero del PIB provincial es una parte importante, una ciudad porque
genera miles de empleos directos e indirectos y la actividad que tiene. Yo creo que tiene tanta potencia que, con semejantes números, que AENA no debería dudar de cuál es el gran aeropuerto andaluz, sin menoscabo de que a cada cual se le dé lo que le corresponde, pero el de Málaga es la gran puerta de entrada y debería potenciarse y tener más conexiones con América, más conexiones internacionales, que serían sin duda muy rentables y muy importantes. Por eso no se entiende la conexión con Nueva York, que se perdió, no parece ser que no se está haciendo nada, tampoco desde la Junta ni desde la Administración, y tampoco bueno, sí, se porque entiende... eso no es la dirección del aeropuerto, eso es la Sí, Junta de la Junta de Andalucía. Andalucía, las administraciones. Y al final también son las compañías. Si tú lo que haces es pagarle un vuelo para que a una empresa privada le pongas uno en subvención para que le salga gratis, pues entonces tampoco seremos un destino competitivo. Somos nosotros los que tenemos que buscar atraer a esos visitantes o a esos turistas, ¿no? Ha sido interesante, no sé si lo compartís, a mí me ha parecido especialmente interesante el momento en que ha mencionado que el mayor crecimiento, aunque partiendo de cifras muy bajas, que el mayor crecimiento se está produciendo en vuelos procedentes de Asia o de Oriente Medio, compañías de la zona del Golfo o de los Emiratos, que cataríes están abriendo un sector que hasta ahora en el aeropuerto de Málaga había sido casi inexistente. Sí, es muy interesante. De todas maneras, yo que vivo en la costa, es cierto, se está viendo, yo convivo con muchísimos extranjeros, es verdad que el mercado británico no se ha resentido a pesar del Brexit y todo eso, se siguen viendo... no hay Brexit. Bueno, vamos a ver este año, las a partir del turbulencias, 30, bueno, a partir sí, del también 31 es verdad. de enero, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, ya habéis ¿no? visto que él se ha mostrado muy tranquilo sí. En este sentido. Cree que el aeropuerto está preparado, que sencillamente casi 6 millones de nuestros visitantes son británicos, es decir, casi un tercio de lo que mueve el aeropuerto de Málaga son británicos. Se lo toman muy en serio. Siguen dominando la costa. Yo a veces tengo la sensación de que vivo de verdad en otro país. Los negocios, o sea, hasta el comercio de proximidad, las panaderías, las peluquerías, o sea, es dominio británico, pero sí que es cierto, y yo lo vengo comprobando, el público asiático. Sí, es cierto. Eso vamos, yo que resido allí, es verdad que se va viendo cada vez más. Bueno, crece también el nacional, apreciablemente. Sí. No sé si, ahí no he comentado con él, pero sería interesante saber si crece como destino turístico o como destino comercial. O cultural. Sí, o profesional. Sí, el turismo nacional también ha estado salvando estas últimas temporadas un poco a la costa. Ahora ha habido un aumento del 7% y en algunos años de pequeñas vacas flacas era el turismo interior andaluz y nacional el que también... Bueno, defendemos los números, defendemos que el turismo hay que cuidarlo, evidentemente es el gran sector. Una vez que el residencial perdió algo de peso, es el gran sector de Málaga, de la Costa del Sol, aunque hay otros y hay que fomentarlos, evidentemente, pero sin descuidar el turismo. Esta última semana, por cierto, os quería plantear, hemos visto el agitado debate, que por cierto el alcalde ha enfriado por las bravas de la tasa turística. Bueno, que yo creo que valdría la pena recordarle quizás incluso a los espectadores que quizás no conozcan bien la polémica. En este caso, el propio alcalde de Málaga se ha mostrado siempre bastante defensor de la tasa turística, desde la Junta de Andalucía, tanto en la época del PSOE como ahora en la época del PP. No, yo mantuve hace un mes y medio aproximadamente una reunión con alcaldes representativos de la Costa del Sol. Estaba el de Marbella, estaba el de Estepona, estaba el de Torremolinos, estaba el de Benavís, estaba el presidente de la Mancomunidad de Municipios, por tanto, de la Costa del Sol, y excepto el alcalde de Torremolinos, que sí que es partidario de traer esa tasa turística del IVA que está, y que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Torremolinos cree que mueve el IVA turístico 50 millones, que con un 10% tendría nada menos que 5 millones para dedicarlo a esos temas, y que no debe asustar. Yo creo que es un debate que habría que plantear, porque estamos acostumbrados también a ir a muchos países y que nos cobran en los hoteles por la estancia €1 o lo que sea, porque no dejan de ser una serie de servicios. Sí que hay unos ingresos importantísimos y muy evidentes,
pero no deja de ser una serie de servicios muy importantes que tiene que estar las ciudades o las regiones incluso para atraer a esa masa y ofrecérselo a esa masa turística que tenemos, ¿no? Siempre tiene ahí el miedo de que se pone algún impuesto, los destinos más competitivos se vayan, ¿no? Pero creo que es un debate que habría que plantearlo. El alcalde de Málaga era bastante partidario y rápidamente ha decidido Pero Ciudadanos no. Claro. Ciudadanos en el Ayuntamiento no. Yo en ese sentido sí apoyo la postura de Ciudadanos, que ve muchísimo más importante y prioritario regular, porque no nos engañemos, el tema de las BUS, las viviendas de uso turístico, campan a sus anchas en toda la provincia. Yo lo sufro. Sé que en el centro de Málaga lo sufre muchísimo también, yo lo sufro en la costa y es vergonzoso, campan con total impunidad. No hay ningún control, ya no solamente no es el dinero que se recauda, sino es el problema de seguridad. Yo es que esto podría contar y escribir un libro, de avisar a las fuerzas de seguridad, de elementos extraños. He tenido la desgracia de ser presidenta de la comunidad de propietarios y cuando te dicen, o los consejos, si observas esto, si ves esta matrícula, de las fuerzas de seguridad para colaborar con las fuerzas de seguridad en la Costa del Sol, me hace mucha gracia después cuando también se ven datos y parece que no, la Costa del Sol no es crimen organizado. En fin, de lo que hay allí, y han encontrado las bandas criminales en las BUF, en las viviendas de uso turístico, un refugio facilísimo porque no dan parte de las ilegales. Entonces yo ese discurso de Ciudadanos de primero poner coto y control a esa realidad en lugar de penar al final al quien lo hace bien, yo creo que estoy más a favor de esa postura que de implantar una tasa turística ahora mismo. Yo creo que si fuera finalista, es decir, destinada a cuestiones medioambientales, por ejemplo, sí, pero si es un impuesto más, una voracidad recaudatoria, ¿no? Antonio Guevara, el decano de Turismo, que dio a conocer el estudio, eran 4 millones y pico de euros al año lo que se iba a recaudar, cobrándole entre unos 60 y unos 80 a cada turista por noche. Bueno, a nadie va a disuadir tener que pagar eso, ¿no?, de venir aquí, pero bueno, no es una publicidad positiva y además luego yo creo que debería tener un fin concreto, no ser un impuesto más, ¿no? El fin debería ser turístico, evidentemente, medioambiental, exacto. como el tema del canon del agua, que lo llevamos pagando hace un montón de años y todavía no hemos visto nada, ¿no? Paga el canon del agua a la Junta en cada recibo y después no se destina, no se culmina nunca el saneamiento, depuradores, hemos hablado antes, a propósito de los asperones, de zonas muy oscuras en el legado del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, y el canon del agua forma parte de ese legado. Bueno, pues de los asperones y también de la Astoria y de la Plaza de la Merced y de la Torre del Puerto, de muchos otros temas, vamos a hablar en el último tramo de la tertulia. Así que breve interrupción para publicidad y enseguida retomamos la conversación. No se vayan. Bueno, retomamos la tertulia. Ya les decía que vamos a hablar de los asperones, vamos a hablar de la Astoria, de la Plaza de la Merced, del puerto, o no, porque también dependerá de lo que nuestros tertulianos decidan. Bueno, digamos, más que decidir, que no deciden los tertulianos, aquello a lo que se animen. ¿Has cambiado lo de estatuto o qué? Porque evidentemente si yo propongo un tema y no hay respuesta, pues te arriesgas. Pues tengo que buscar otro. Te arriesgas a buscar nuevos tertulianos o a cambiar de tema. En cualquier caso, el que sí me parece, y por eso le dedicaba la teología, el diccionario que hacemos al empezar este programa cada semana, el que sí me parece que es un asunto sobre el que vale la pena volver es el de los asperones. Es, decíamos, una de las grandes vergüenzas en esta ciudad, vergüenzas para cada uno de nosotros, que hemos decidido dejar de mirar lo que estaba sucediendo allí. Es verdad que resulta un poco incómodo que el tema reaparezca porque lo aborde el programa del Gran Wyoming y no porque seamos conscientes de que tenemos ahí una gran vergüenza que se arrastra desde hace más de 30 años. Totalmente. Y además la imagen que se dio en la televisión realmente fue bastante light. Todas las imágenes, si se conoce un poco cómo funciona Asperón, está dividido en 3 fases, la 1, la 2 y la 3. La 1 y la 3 pertenecen al puerto de la Torre, la 2 a Campanillas, que es la que está muchísimo peor y que no la vi para nada en esas imágenes. Todas las imágenes que
que te salían eran del entorno, era la fase 1 y del entorno donde hay un pequeño centro municipal y el Colegio María de la O, que es la zona, digamos, muchísimo más asfaltada y la imagen más presentable. La señora que aparecía, yo la conozco personalmente, Ángela, la señora que salía representando a los vecinos y que mostraba su vivienda, ni muchísimo menos ese ejemplo de lo que hay ahí. La situación es muchísimo peor. Pero yo creo que sencillamente no se va a solucionar hasta que no haya una necesidad verdadera de suelo. Si a lo mejor lo reclamase la universidad o se plantease de verdad recuperar ese suelo, creo que va a ser la única manera de que aquello tenga unos visos de verdad de reubicación de familia. Entiendo que no es fácil, pero es vergonzoso y es sonrojante, no puede ser imposible. En su formulación, si tú dices se creó una barriada provisional o un poblado provisional para solucionar un problema de chabolismo, y se ha convertido en un poblado chabolista con muchos perfiles chabolistas y que en fin, yo recordaba algunos datos que son terribles, ¿no? Datos que tienen que ver ya no solo con que prácticamente el 100% vivan en la pobreza extrema, en parámetros de pobreza extrema, o que 9 de cada 10 no tengan titulaciones académicas, ¿no? Lo que ya habla de la marginalidad inevitable del entorno, sino incluso que la esperanza de vida allí sea de 50 años, es decir, estamos hablando de la esperanza de vida de Pakistán o de Siria, de escenarios de guerra, y no, en fin, algo inaceptable en una ciudad como Málaga, ¿no? Que mientras seguimos vendiendo lo de la ciudad genial y la ciudad de moda. Bueno, como todas las grandes ciudades tienen zonas muy extremas y claroscuros o negras totalmente, en ese sentido, el sentido de algo que da pavor, ¿no? En este caso, como periódico, sí que más o menos creo que durante el año le dedicamos, y tengo una reportera, Cristina Fernández, que prácticamente va por allí como si fuera por su casa, ¿no? Se la conoce medio vecindario, e insistimos una y otra vez, lo que pasa que con ningún o nulo éxito. Hemos publicado la cantidad de veces que he publicado, las últimas el año pasado, todavía, bueno, antes de la entrada del gobierno del PP, porque era todavía con el gobierno socialista, de los planes anunciados por el gobierno andaluz de vivienda, que ya estaba acordado con el ayuntamiento, se firma el convenio en 2 meses, pues llevamos años y años, que por otro lado tampoco, lo que pasa que aquí sí que es un problema muy sangrante, que por otro lado decía, no es algo novedoso, porque en muchos asuntos de Málaga ya vemos cómo funcionan las cosas. El problema es la urgencia, que estamos hablando de personas. Al fin y al cabo, que los baños del Carmen se arreglen o no se arreglen, o el saneamiento integral tarde 30 o 40 años o 50 años, pues es muy importante, pero estamos coexistiendo con ello. En este caso estamos hablando de cientos de personas, ¿no? Hace un par de años incluso el periódico dio un premio al primer joven de allí que logró alcanzar la universidad, un estudio de grado que estaba haciendo en Antequera, y él contaba la anécdota que estaba trabajando en un centro de comida rápida, que claro, cuando ponía la dirección suya, pues quién lo iba a contratar, y al final consiguió, y espero que todavía siga trabajando y siga progresando, ¿no? Pero es la gran excepción de una cosa que efectivamente que nos avergüenza y con la que nos hemos acostumbrado a vivir, como otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que está trabajando, según la información que tengo yo, como monitor, ayudando a otros, sí, para alguna empresa, ayudando a otros niños en su misma situación. Pero el profesor Pachi, que es un lo tipo que pasa, estupendo, y ¿no? yo soy una persona creyente y católica, yo creo que ahí hay un error. O sea, bueno, un error. No se puede seguir tratando a la población con esos tintes un poco de beneficencia. Yo soy católica y practicante y creo que en ese sentido, creo que a veces se hace un poco flaco favor. Tú hablabas de que no hay apenas titulados universitarios. Es que hay una tasa de analfabetismo brutal. En el centro municipal se están dando talleres de mayores de alfabetización para enseñar a adultos a leer y a escribir, que la inmensa mayoría es que no sabe. Sí, los niños no he dicho universitario, he dicho académicos. Académicos, pero vamos, es tremendo, sí. Es tremenda la situación. José María, quizás la imagen se suavizó en la medida en que el alcalde, creo que quizás, me imagino que fuera de cámara,
debió de ponerle negro sobre blanco a la reportera que las competencias son de la Junta de Andalucía y que el Partido Socialista ha gobernado, existiendo los Asperones, ha gobernado 31 años. Claro. 31 años el Partido Socialista en la Junta de Andalucía ha visto existir los Asperones. Es un debe en la Junta de Andalucía, que tiene esas competencias en vivienda, pero bueno, decía, y lo que hay que hacer, lo que no tenemos es por qué resignarnos ni acostumbrarnos. Una Málaga moderna, pujante, que genera noticias tecnológicas y de Smart City continuamente, no puede, aunque todas las urbes lo tengan, no puede tener esa cara, digamos, oscura y vergonzante de gente a la que no se integra en el sistema porque no hay una verdadera política de vivienda y social y cultural, más allá de la mera caridad o de la conllevancia, ¿no? Tenemos un núcleo entonces muy concreto con más de 1000 personas y por tanto es una cosa muy escandalosa, pero hoy mismo sacábamos otra vez que en el parque están viviendo indigentes que por la mañana los levanta y vuelven a tener las tiendas acampadas. Si nos paseamos por la noche por la zona de la estación de autobuses, veremos todo el lateral con personas que están viviendo. El otro día saqué un par de fotos incluso en plena calle Alcazabilla, Molina Lario, perdón, pues junto a un escaparate de una tienda de zapatos estaban durmiendo. Es decir, que estamos muchas cosas que las hemos incorporado a la normalidad. Y en este aspecto, como al final se ha construido una especie de gueto que está allí a lo lejos, donde no llega cuando llega ni el autobús, donde no tienen ni siquiera tienen luz. Ni siquiera tienen luz, digamos, alumbrado general. La tienen. En las casas sí, ¿no? Eso tiene que se roban los cables. Es que, claro, está también la otra cara. Eso es diferente, Antonio. O sea, es una itinerancia, son personas, pues, vagabundos o personas ya excluidas un poco por las circunstancias de una vida normalizada. Es que ahí sí que viven familias normalizadas, con niños normalizadas, entre comillas, me refiero con niños escolarizados. Y decías tú, Teo, ¿no? Lejos de que eso vaya disminuyendo, es que hay una realidad que yo le llaman los cuartillos. Y es como en la vida misma, que mi hija se ha separado, que no sé qué, y más con la ley gitana, y que como con la itinerancia tienen que moverse, y crean los cuartillos anexos. Eso es, prolifera como las sectas a las viviendas originales, o sea que hay más que las originales. Y luego allí, tampoco podemos negar la realidad, hay un alto grado también de delincuencia, de personas que su actividad es delincuencial. Entonces, se acerca allí una persona de Limasa o de Limpiezas Málaga, como se llame ahora la empresa municipal, y de verdad que habría que hablar con ellos, por determinadas zonas los apedrean, y lo digo aquí abiertamente porque hay servicios operativos que van a reparar cualquier cosa, y hay determinadas zonas en las que no entran, porque no quieren algunas personas de allí. Si lo que no podemos es mantener un gueto, lo que no se puede, lo que hay que desmantelarlo, evidentemente, y como se hizo en algunas ocasiones, la zona de la Cruz Verde, la calle Los Negros, se construyeron viviendas sociales, entonces el centro estaba en depreciación, nadie creía que iba a alcanzar los pisos del centro, los precios que luego, y se fueron integrando, porque tú puedes integrar familias, es decir, si lo que haces es integrar familias en fin, en una situación extrema todas juntas, pues no vas a avanzar, pero si vas integrando distintas capas sociales, ahí sí que puedes mejorar. Bueno, decía Antonio que, y probablemente todos los periodistas, que periódicamente, en su caso como director del diario Málaga Hoy, lleva a la agenda del periódico este asunto de los Asperones. Todos los periodistas nos ocupamos en algún momento, pero efectivamente como ciudadanos estamos muy interpelados por esa situación y no deberíamos de dejarlo pasar. No lo hemos querido hacer esta noche en el programa, pero avanzamos y si les parece, como cambio de tercio, oigamos lo que nos propone Ignacio del Valle. Antes de nada, permítame acogerme a la peliculera Quinta en Mierda, que otorga 100 días de gracia para el venteado gobierno de Pedro Lobo y Caperucita Iglesias. Por estas latitudes estamos atravesando un enero eléctrico, de tormentas y tormentos secos. De vuelta al dry lío, nos hemos reenganchado a la sequía tras un 2019 récord. 2019 ha sido el año hidrológico más seco de los últimos 77 contabilizados y mediterráneos años. Cuando se entere Greta nos va a pregonar de lo lindo. Nuestro vecino llanito, Albert Hammond, va a tener que cambiar el nunca llueve en el sur de California por un nunca llueve en el Perchel Sur.
y nos lo tomaremos a risa carnavalera. 2020 comienza con mucho teatro de festival y gala de premios Goya, pero también con la boca seca por el estrés, el sabor amargo de la adrenalina producida por la incertidumbre. Hay un estado atmosférico extraño en lo meteorológico y en lo social. De momento, solo llueven turistas en patinete que hidratan la economía. ¿Cómo les vamos a dar de beber? ¿Con qué se van a duchar? ¿Con 11 litros de pajarete contra reloj? Para más emoción, nos han encasquetado un sudoku para ahorrar en lo del recibo de la luz. Hay que ser ingeniero para calcular la hora de poner una lavadora. No se arrugue, quien pasa el mes de enero, pasa el año entero. Ya le digo que el 2020 pa' Málaga Pepe viene eléctrico y entretenido. Bueno, pues ya ven, si Curro Troya recordaba a Rinconete y Cortadillo, Ignacio del Valle ha recordado a Pedro Lobo y Caperucita Iglesias. Este es un programa plural, también en sus gustos literarios. Bueno, no sé si estamos de acuerdo en que Ignacio al menos nos ha recordado que la crisis climática seguirá siendo uno de los grandes asuntos. Pero más allá de la crisis climática, me gustaría comentar al menos superficialmente algunos asuntos que afectan no a los asperones, a la periferia, sino al núcleo, a esa almendra donde se concentra lo mejor de la ciudad o la mejor imagen y las mayores inversiones. Varias cosas. Cultura frena el proyecto de la Astoria. El alcalde ha querido allí hacer muchas excepciones, la quiso hacer con el proyecto de Antonio Banderas, las ha hecho urbanísticamente y no parece que termine de tener éxito aquello. Bueno, es que al final cualquier empresario que invierta lo que tendrá que invertir quiere sacarle rentabilidad y nosotros siempre vamos al proyecto cultural, pero la cultura no da millones. Entonces al final hay que combinarlo o con el comercial o con el restaurante o con el hotelero, en fin, que al final vamos camuflando todo porque es la única realidad, que el gancho, lo que se vende públicamente, porque no deja de ser una inversión que creo que fue de más de 20 millones de compra del Cine Astoria, cuando estaba previsto allí pisos de lujo, una iniciativa privada, por tanto, perfectamente loable que se iba a hacer allí. Pisos de lujo cediendo una planta a la Fundación Picasso. Fundación Picasso para poder ahí prolongarla, ¿no? Y entonces al final se decidió entrar el Museo de los Museos, los decenas de proyectos que hemos visto, concursos que al final salen, que no salen, y lógicamente cualquier iniciativa que tenga el marchamo cultural que se quiera presentar, disuade a los emprendedores. Al final lo que quieren buscar es el negocio, ¿no? Y claro, ahí tendremos la Junta diciendo que si la altura de aquí, la altura de allá, porque es una plaza, que tampoco puedes tú hacer. En fin, me temo que acabaremos viendo ese solar despejado y ya está, ¿no? Años y años. Bueno, también sería una buena opción, sería una buena opción. La compra de 20 millones de euros para dejar un solar está muy bien, sí, yo creo que sería una de las grandes por operaciones. El ladrillo, por más ladrillo. No ha puesto, bueno, algunos expertos decían que una plaza, en la Plaza de la Merced, en este caso tenía que ser una plaza cerrada y si no perdía el simbolismo. Ahora ya una vez que se va viendo despejado aquello, dices, uff, qué pereza, ¿no? O ponerte a hacer cualquier cosa, ¿no? La plaza no es perfecta, los arquitectos te dicen que no puede quedar, lo comentamos un día, pero está bien. Yo creo que al final puede pasar pues lo mismo que con los terrenos de Repsol y lo mismo que con la tasa turística, que el alcalde enfría el debate y que al final, aunque hay normas y leyes, al final hará lo que él estime conveniente, porque tanto que se habló de lo que se iba a hacer en los terrenos de Repsol, cada partido tenía una postura, torres sí, torres no, torres en un 20%, en un 30%, altura no, al final un el poco por cansancio y por tiempo pasado se ha impuesto el alcalde y con la tasa él la enfría. Empezábamos esta tertulia, José María, hablando de Dani Pérez y la expectativa de que Ciudadanos pueda en un momento determinado favorecer una moción de censura y eso procede del desencuentro de Ciudadanos y el Partido Popular porque el parque de Repsol se ha anunciado sin consensuar. Bueno, pero ellos han dicho que ha sido un problema técnico, que si la agenda no te decía José María que el pionero del manual de resistencia es el alcalde, no Pedro Sánchez. Ese es el que sabe lo que es un manual de resistencia. Derecho de autor, sí, y lo que queda. Bueno, ese no sé si es el pionero del manual, pero desde luego del curso práctico sí, porque lleva
20 años demostrando cómo se resiste, ¿no? Y va a terminar la legislatura, ha dicho, en una entrevista que escuché. ¿Dices esta o la siguiente? Está seguro, con lo cual esto, no sé, Elías Bendodo igual esto le pondrá algo nervioso. Bueno, entre tanto nos anuncia un nuevo arreglo de la calzada de la Plaza de la Merced. Otro más. Cuando se hace mal una obra, ¿cuántas veces hay que volver a repararla? Es, en fin, eso de que lo... Yo he visto ya, no sé, en fin... Por tu edad, dice. Desgraciadamente he visto la Plaza de la Merced en múltiples obras, incluso he visto inaugurarla al rey, uno de los últimos de los arreglos, para el rey anterior, claro, lógicamente, el rey emérito. Inauguró uno de los arreglos. Inauguró uno de los arreglos y pudimos acercarnos, entonces trabajaba en la cadena SER. Bueno, ¿no? Inauguró el gran cambio de la plaza. Y hacerle una entrevista, le llegamos a preguntar... Señor, ¿qué tal está? Bueno, una cosa esta. Sí, tengo recuerdos de la Plaza de la Merced. Sí. Pero ciudad inacabada, también se anuncia una inversión para todo el entorno del Cervantes, ¿no? Hay que unificar terrazas, señalética, suelo... Como crucemos algunas calles por allí, entramos en Sarajevo. Todavía el centro de Málaga tiene parte de Sarajevo. Todavía. Bueno, entre tanto, a ver si pasa la torre del puerto, ahora que la van a achatar y que van a bombar, ¿o qué? Menos altura. Parece que le reducen la altura, a ver si así cuela. Al final ni va a ser una torre ni un rascacielos, sino un rasca nada más. Porque, en fin, no sé. Rascar quieren rascar en los presupuestos. Estamos en el último minuto, pero os pido solamente, ¿os gusta el cartel de la Semana Santa? Bueno, gracias. A mí sí. De arte no entiendo. Entonces creo que es un cartel muy artístico, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pues yo le doy la enhorabuena a José Luis Puche, que ha sido... Pues también me sumo, por si acaso es muy bueno, me sumo. Sí. Bueno, pero cuando necesitas tantas explicaciones... A mí no me disgusta, pero creo que es desmesurado. He leído tantísimas felicitaciones ¿Es que el Guernica no necesita explicaciones? No tantas, no, como y tantas felicitaciones como he visto. En todo caso, quizás las explicaciones proceden de que también ha habido un sector conservador que ha planteado objeciones, ¿no? Cumple una de las funciones del arte, que es un poco... Llamar la atención, ¿no? Es obra de un gran artista, cuando menos. La provocación. En todo caso, no está de más que el arte entre también en esa cartelería en la que nuestro gran Eugenio Chicano dejó obras estupendas. Bueno... Esta ha sido la tertulia. Espero que hayan disfrutado de la compañía de Antonio Méndez, de Sonia Crespo y de José María de Loma. Nosotros volveremos la semana que viene. Confiamos en verles a ustedes ahí. Hasta entonces, gracias y buenas noches.